Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar este lunes 4 de diciembre del año 2023 en nuestro espacio cibernético, en nuestras clases de Biblia. El día de hoy, continuando con nuestro estudio sobre Pablo, apóstol de Cristo, me siento bastante honrado y complacido de tenerte aquí en este momento y espero hayas tenido un agradable fin de semana y tú y toda tu familia. Y felicidades, porque pues ahora sí, ya estamos en diciembre, estamos en la tiempo de Adviento y con él se inaugura nuestro nuevo año litúrgico 2024. Felicidades, porque tenemos oportunidad. Una vez más, Dios nos concede la oportunidad de poder conocer más acerca de Él. Por lo tanto, como todas las sesiones, comenzaremos nuestra clase invocando la presencia de Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo, y te invito a que juntos digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna,
desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, una disculpa porque comenzamos con 3 minutitos de retraso. Tenía yo problemas aquí para poder enlazar y espero que todo esté bien, porque hoy no tuve la asistencia de mi compañero que me ayuda a preparar todo el trabajo, y por esa razón volviste a escuchar hoy el Salmo 40 en el orden hebreo, el 39 en el orden griego de la semana pasada. Sin embargo, quiero invitarte a que reafirmes ahorita el que para tener un conocimiento más amplio de todas las cosas y sobre todo en cuestiones de religión, en cuestiones de nuestra Iglesia Cristiana Católica, muchas ocasiones, punto número uno, bueno, muchas ocasiones, perdóname, o sea, siempre tenemos que ver textos de referencia y comparar. La verdad no se encuentra solamente en un, con un autor sagrado, no se encuentra en un capítulo y un versículo, sino que hay que confrontar muchas ocasiones diversos escritos de distintas épocas, de diferentes escritores, y juntos podemos tener una claridad ya más amplia y definida de lo que estamos viendo. Y te lo quiero demostrar ahorita porque la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de este salmo que escuchaste. Pero fíjate que este salmo, independientemente que es de la autoría de David, del rey David, si tienes oportunidad, hay muchísimas referencias a pie de página y al margen del mismo salmo, en que hay muchos salmos que sustentan lo que está escrito, lo que se puso y lo que se cantó el día de hoy. Sin embargo, en el caso de este salmo, te quiero dar dos referencias. Una, que está basado un poco en el Deuteronomio, en el capítulo 4, y concretamente en su versículo 34. Quiero que escuches qué dice este trozo de la Biblia del Deuteronomio. Dice así: ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de otra por medio de pruebas, señales, prodigios en la guerra, con mano fuerte y tenso brazo, con portentos terribles, como todo lo que Yahvé nuestro Dios hizo con nosotros en Egipto, ante vuestros propios ojos? Bueno, esta narrativa del Deuteronomio nos da la referencia en parte del sentido del escrito, y tiene otro más que quiero comentarte, que viene siendo, permíteme, una referencia a Isaías, y lo tenemos en su capítulo 50, versículo 5. No, pero hay otro anterior, que es el Isaías en su capítulo 41, versículo 5. Esto es muy importante, fíjate. Dice el versículo 5, del capítulo 41 de Isaías: las islas lo contemplan temerosas, tiemblan los confines de la tierra. Cada cual ayuda al compañero y dice a su colega: ánimo. El escultor anima al orfebre y forjador al que bate en el yunque, diciendo:
Está bien la soldadura y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Esto nos habla algo más de cuál era el ambiente que privaba en aquellos tiempos de idolatría. Y nos damos después a Isaías capítulo 51, versículo 18, para acabar con la idea de este salmo. En este capítulo 51, versículo 18, nos dice el autor sagrado: no hay nadie capaz de guiarla de entre todos los hijos que engendró. No hay quien la tome de la mano de entre todos los hijos que ha creado. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién te conduele? Saqueo y quebranto, hambre y espada. ¿Quién te consuela? Tus hijos desfallecen, yacen en las esquinas de todas las calles. Ok, y continúa. Pero aquí hay algo un poquito más de trasfondo. No sé si tú sabes, pero después de que fue la, el exilio provocado por Babilonia de el reino de Judea, que duró más o menos como 50 años, se llevaron a toda la clase dirigente hacia Babilonia y dejaron únicamente a la población que no importaba dónde estuviera, no iba a haber diferencias entre ellos. Y entonces, en parte de los escritos en los cuales se fundamenta este salmo, es que Dios Padre, le dio poder a Ciro el persa para que liberara al pueblo de Israel en el destierro babilónico. Enfrentó a Ciro el persa contra Babilonia y al vencerlo, una de las consecuencias fue que propició el regreso de los hebreos a su tierra en la península del Sinaí. Entonces, después este Ciro, pues, le propició bastante apoyo al pueblo de Israel, pero no dejaban, obviamente, de estar bajo el yugo también ahora de los persas. Y después la historia de la salvación va a permitir que Grecia venga a vencer a Ciro el persa y posteriormente serán los romanos los que los que venzan a los griegos en toda esta zona y se apoderen de todo lo que es la península del Sinaí, de Siria, perdón, en aquellos tiempos y de muchísimas otras tierras. Entonces, lo importante de este salmo es que está mostrando una realidad, pero fundada en distintos episodios de la historia de la salvación. El Deuteronomio se atribuye la autoría de Moisés, entonces más o menos sería como 1200 años antes de la llegada de Jesús. Y entonces, cuando lo escribe el rey David, es más o menos por el año 950, pero se vislumbran parte de las profecías que en Isaías van a tener cumplimiento, más o menos de entre el año 500 antes de Jesús y más adelante. Entonces, lo importante de este comentario es que cuando tú quieras aprender más a profundidad algún escrito que estés viendo, punto número uno, pues pide la asistencia del Espíritu Santo siempre que veas algún episodio de la Biblia. Necesitamos una luz que nos guíe y qué mejor que la sea la del Espíritu Santo. Después, lee el texto, no dejes de no menosprecies, perdón, los escritos de referencia que te sugieran y trata de verlos para que complementes una realidad panorámica más amplia
que no solamente te circunscribas al texto, sino a todas las demás confrontaciones y referencias que aparecen en el texto. Y si tienes oportunidad de la asistencia de alguien que conozca más sobre esos temas que estás tú estudiando, no dejes de pedir orientación y eso hará que te sientas más pleno, que comprendas más a profundidad los alcances del escrito y que sepas distinguir eh, las diferencias entre lo que es en el método histórico crítico, lo que es la crítica textual, lo que es el lenguaje que se utiliza, lo que es el momento histórico que se vive, lo que es la intención del autor, en fin, todo lo que hemos estado viendo. Eh, entonces, permíteme que al hacer referencia al mismo salmo que vimos hace una semana, los comentarios fueron totalmente diferentes a lo que hablamos hace 8 días, pero que en conjunto te ayuda a comprender más el alcance de este salmo. Y como esto, aplícalo para todo. Bueno, ya dicho lo anterior, le pedimos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo nos tengan la misericordia de acompañarnos esta noche como todas las clases entre nosotros para ensancharnos la capacidad de audición de nuestro oído, para que nuestro corazón se sensibilice y se vuelva más de carne y de que nunca sea de piedra, que podamos tener la inteligencia de comprender la palabra a través de los escritores sagrados y que podamos vivir de una manera diferente y dar testimonio de lo que ahora estamos nosotros aprendiendo. Bueno, y por último, nuestra intención de esta noche es pedirle a Jesús de Nazaret que estamos comenzando la época del Adviento. Ayer fue nuestro primer domingo de Adviento, fue el domingo de la esperanza, y dirás, bueno, ¿por qué de la esperanza? Pues porque es lo más importante en el Adviento. Vamos a tener una vela dedicada a la esperanza, otra a la fe, otra al amor, otra a la alegría, y por último ya el advenimiento del Señor. Pero la esperanza es lo que debe de marcarnos en esta época de Adviento, porque de verdad necesitamos confiar, necesitamos propiciar un cambio en nuestra mentalidad y en nuestra forma de ver la vida y en nuestra manera de comprender a Jesús de Nazaret y a todo lo que su palabra nos vino a decir con su llegada a este mundo. Entonces le pedimos que de verdad nos transforme en testigos de Jesús como lo pregonamos en cada clase en nuestra oración y que permita que llevemos su nombre hasta los confines de la tierra. Con relación a esto, poco antes de terminar la clase, te tengo una noticia que espero te agrade. Bueno, ahora, dicho lo anterior, quiero precisarte, antes de que pase más tiempo, dos comentarios acerca de publicaciones que te hemos enviado en el transcurso de de la semana pasada. Uno, te mandamos una invitación para, si te es posible, asistas presencialmente a, a la ceremonia de la oración del Acatistos en el Seminario Conciliar de México. El seminario que se encuentra ubicado aquí en Tlalpan, en la calle de Moneda, un poco antes de Insurgentes, es el seminario mayor. No te confundas porque hay un seminario también en Tlalpan, pero en la calle San Juan de Dios. Y esta ceremonia se hace en el seminario conciliar. ¿Por qué se hace ahí? Pues por una simple y sencilla razón. El seminario conciliar, si no lo conoces, es una excelente oportunidad de que lo hagas. Está consagrado a la protección de María. En la capilla es hermosa y la figura de María entronizada en la parte central, pues nos dice todo. Obviamente, la fiesta del seminario es el día
8 de diciembre. La fiesta, pudiéramos decir, patronal. Están bajo la Virgen, la siempre Virgen María. Entonces el día 8 de este mes que se celebra la concepción de la Virgen María, cuando la iglesia en esa fecha celebra ese evento, no quiere decir que haya sido precisamente ese día, pero ese día se conmemora y entonces, obvio, se hace una novena que comenzó desde la semana pasada con diferentes oraciones y diferentes roles día con día, preparándose para el gran día de la fiesta que es el día 8 de diciembre. Por lo tanto, este miércoles 6 van a, a rezar, vamos a rezar, porque es la manera correcta de decirlo, todos los asistentes, el acatistos. Y el acatistos, como te mencionamos, el nombre que es griego, nos indica una súplica, una petición hacia la Madre de Dios, que traducido diría más o menos todos de pie. Y esto es porque durante la ceremonia, durante la oración, todos estamos de pie en signo de veneración a María Santísima. A menos de que tengas un impedimento, pues te podrás sentar, pero si no, toda la oración es de pie. Y lo interesante de esta oración es que tú la puedes escuchar incluso en YouTube, la puedes hallar en muchas versiones, pero prácticamente todas las versiones son o en latín o son en español o en otras lenguas, pero esta está traducida del griego. Recordemos que muchos de los escritos que tenemos en nuestra Biblia prácticamente y muchos de nuestros libros, su fuente original, independientemente de qué idioma fuera, se tradujo al griego. Y de ahí surgió la palabra de acatistos, el nombre de esta plegaria. Pero entonces aquí el sacerdote que lleva el canto, que lleva la parte central, que por cierto es un sacerdote que estuvo en la iglesia de Santa María de los Apóstoles, un sacerdote con una voz privilegiada, independientemente de que tiene muchos carismas. Y además él funge como director o del seminario. Está el rector del seminario, pero realmente quien lleva el seminario es este sacerdote de nombre Guillermo. Tiene una voz preciosa, tal vez tú lo recuerdes, hace como 2 o 3 años, más o menos, hubo un concurso de La Voz México y había un sacerdote que participó. Pues es el padre Guillermo, el mismo que va a llevar el canto del Acatistos este miércoles, él y los coros del seminario. Entonces, se respeta la traducción griega en mucho de su contenido y está enriquecido por reflexiones preciosas acerca de toda la potestad, de toda la grandeza de la Santísima Virgen María. Entonces, te repito, es un evento único que vale la pena vivirlo cuando menos una vez en tu vida y que ya después lo podrás ver en donde tú gustes y mandes. Pero si tienes oportunidad de estar personalmente, no te vas a arrepentir. Ok, entonces eso con referencia al acatistos. Te repito, este miércoles 7 de la tarde, ahí en el seminario mayor, la entrada es por la calle de Moneda, porque tiene 2 entradas. Esto es la entrada por la calle de Moneda, en la capilla principal del seminario. Ojalá y tengamos el gusto de vernos por ahí. Tu servidor y algunos integrantes de mi familia, allí estaremos.
Oye, y otra cosa, te mandamos otra invitación para este viernes 8 de el mensaje teológico de Guadalupe. Quiero también precisarte algo al respecto. Este mensaje teológico no tiene, no es el clásico, la clásica narrativa que parte del Nican Mopohua, de esa hermosa traducción de Valeriano, acerca del milagro del Tepeyac. Es grandioso su, ese libro, y para todos los mexicanos que nos preciamos de decir más que todos los mexicanos somos guadalupanos, ese libro de Antonio Valeriano es precioso y nos ayuda a entender el milagro del Tepeyac desde un enfoque, ¿qué te diré? Desde un enfoque de la piedad, un enfoque de la fe, pudiéramos decirlo. Pero esta invitación a esta conferencia es si a escuchar el mensaje teológico es algo interesante porque te habla de el sustento teológico de las apariciones de Guadalupe del Tepeyac. Es algo muy diferente. Si yo te dijera que las apariciones de la Virgen de Guadalupe, independientemente de lo que significó para la fe, hizo que hubiera un cambio sustancial en cuanto a la catequesis de todos los indígenas, nuestros ancestros. No había forma de que entendieran, comprendieran y tampoco de que los frailes que se encargaban de la evangelización, dominicos, jesuitas y llámale los que quieras, hicieran entender a todos los aborígenes, a todos los naturales, de que se incorporaran a la fe cristiana católica. Lo que dio el gran cambio para que se diera este fenómeno fueron las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, el sustento teológico de estas apariciones es de lo que versa, de lo que trata la conferencia magistral que la maestra Elma Peraza va a dar este viernes allí en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Albay. Le dimos ahí la dirección, también se encuentra en la alcaldía, perdón, Tlalpan, pudiéramos decir, está a espaldas de la Universidad Pontificia, y si tienes oportunidad de ir, eh, te va a agradar porque vas a conocer el feudo, pudiéramos decir, donde nos formamos todos los EBES, las escuelas bíblicas del Espíritu Santo, que damos clases en diferentes partes, y también vas a conocer ahí, está toda la exhibición de todos los libros que escribió el padre Carrillo Alday, muchas publicaciones escritas, íconos que también tienen explicaciones dadas por él, unas colecciones de oraciones preciosas que también se pueden adquirir, en fin, vale la pena si puedes ir, porque vas a conocer un lugar distinto en el que posiblemente en un tiempo tú puedas ser parte del alumnado de esta escuela, de esta prestigiada institución. Pero si no puedes ir, de todos modos, pocos minutos antes del evento va a publicarse la liga que yo te haré llegar con gusto de YouTube, y probablemente, no, nada más de YouTube, en que se va a pasar esta conferencia. Entonces, la invitación de preferencia es a que asistas presencialmente, y si no, que lo escuches a través del Facebook, pero que no dejes de escuchar esta singular participación del el mensaje guadalupano desde el punto de vista teológico. Bueno, pues dicho lo anterior, ya dejamos los comerciales y nos vamos de nueva cuenta a nuestras reflexiones sobre Pablo, el apóstol de Cristo.
En la clase pasada acabamos de ver, ya habíamos visto el cierre de los primeros dos viajes de Pablo y estuvimos viendo lo que sucedió en esa reunión, en esa asamblea que lo conocemos muchos como el Concilio de Jerusalén, que fue el primero que se dio más o menos en el año 51. Ya vimos los argumentos que se manejaron ahí, en pocas palabras, pues era el resaltar que Bernabé y Pablo, que habían ido a Jerusalén, Pablo después de 14 años de haber estado por primera ocasión con Cefas, con Pedro, el apóstol, en el año 37 y que también se entrevistó y que fue a aprender un poco sobre la historia de Jesús, un poco más de primera mano de los testimonios de los apóstoles, y eso le dio una panorámica más amplia acerca de la visión que él tuvo cuando rumbo a Damasco tuvo su evento de su conversión. Ya hemos dicho, y lo vuelvo a decir ahorita, es sorprendente la manera en que Jesús, el Señor, lo transformó a Pablo y le dio una carga impresionante de conocimiento sobre su persona, de la de Jesús, lo cual dio como resultado una fe bárbara en Pablo y una comprensión impresionante acerca de la Santísima Trinidad. Es sorprendente ver cómo Pablo, en el año 51, que comienza a escribir sus epístolas, en este caso la de Tesalonicenses, se refiere a la Santísima Trinidad y a otros puntos de una manera impresionante, una manera muy singular. Permítame un segundito, permíteme. Ok. Estaba preguntando uno de los compañeros que a qué horas es el evento del viernes, la conferencia. Es de 10 a 12 de la mañana. Comienza a las 10 en punto y es en el instituto, para ser exacto, está en la calle, es Héroes de la Libertad, que Héroes de la Libertad viene siendo, si tú tomas la calle de Galeana, que parte del viaducto Tlalpan, va a llegar hasta Insurgentes y Galeana va a cambiar de nombre. Perdón, ¿cuál Héroes de la Libertad? Es Triunfo de la Libertad. ¿Cuál Héroes? Triunfo. Triunfo de la Libertad número 35. Esto es poco antes de llegar al cruce con la avenida, la calle Juárez, en la alcaldía Tlalpan, de tu mano derecha. Ahí siempre hay gente afuera del instituto y va a ser en el primer piso, en la capilla, que sí va a servir como de auditorio en esta ocasión para esta plática del viernes. Perdón, qué bueno que nos hicieron la pregunta. Bueno, entonces te decía, en ese, regreso al tema, en ese concilio de Jerusalén, vimos que acudieron Bernabé y Pablo para entrevistarse con los dirigentes de la Iglesia Cristiana Católica en Jerusalén. Concretamente, la intención era ver a Pablo, a Juan y a Santiago. Pero en un principio no hubo oportunidad de que vieran en forma directa a Pedro y a Juan, y los atendió Santiago. Santiago como cabeza de la iglesia local en Judea, en Jerusalén. Entonces, Pablo nos va a hacer mucha referencia a las pláticas que tuvieron con Santiago. Y como consecuencia de esta reunión en Jerusalén, fue cuando determinó Pedro, y los notables le dicen, es el seudónimo con que conocen a los apóstoles y al grupo que dirigía la Iglesia Cristiana Católica naciente, y se redactó una carta en la cual se liberaba a los que estaban ingresando a la nueva Iglesia Cristiana Católica de las observancias de las leyes mosaicas. Entiéndelo, aquí se refiere a todo lo que Moisés había prescrito para los israelitas
en los 613 preceptos que tenían que respetar, la mayoría de índole alimenticio y de purificaciones, amén de otros más. Pero era una carga que hacía casi imposible el poder ser un judío normal, ¿no? Bueno, entonces el signo sensible de todos los judíos sabemos que es que son circuncidados los hombres, las mujeres por supuesto que no. Pero entonces, en los primeros tiempos de la naciente Iglesia Cristiana Católica, había la dualidad de que había muchos judíos que estaban entrando a la nueva iglesia y pues claro, venían del judaísmo, estaban circuncidados, tenían mucha observancia de sus horas de oración y de sus costumbres alimenticias y de todo lo demás que hablamos. Y muchos de ellos seguían observando todas estas prescripciones, aún habiendo entrado a la Iglesia Cristiana Católica. En el caso de los gentiles, que sabemos que gentiles es el término para cualquiera que no sea judío, pensaban muchos que tenían que pasar por estos episodios de la religión judaica, que tenían que ser circuncidados y que tenían que respetar todos estos preceptos para poder entrar a la Iglesia Cristiana Católica. Esto creo que tú y yo, después de casi 2000 años, podemos entenderlo mejor, porque eran tiempos muy difíciles. Quiero que pienses en un momento, que te trates de ubicar en ese año. Estamos ahorita hablando de esa reunión de Jerusalén del año 51, apenas 21 años después de la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Entonces, imagínate todo lo que estaba pasando después de que el día 28 de mayo del año 30 se suscitó el evento de Pentecostés, que marcó el inicio formal de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Pues se fueron adhiriendo un buen número de judíos de la ciudad de Jerusalén y muchos otros que estaban por las fiestas de la Pascua ahí en la ciudad de Jerusalén. Esos fueron los primeros que fueron entrando. Nos hablan de que ese día nació la iglesia con la gente que tenía que haber sido incorporada y se menciona un número de 3000. Recordemos que 3000 no quiere decir en sí el número de 3000, sino que 3 es la perfección y 1000 es una multitud. Entonces la iglesia nació con el número de integrantes necesario y debido de acuerdo a lo que el Espíritu Santo deseaba para que así naciera la iglesia. Bueno, pero entonces los que están entrando provienen del judaísmo. Algunos judíos pudieron llegar a pensar que la nueva iglesia cristiana católica era un apéndice del judaísmo. Algunos quizás pudieron haberla imaginado como una secta que surgía del judaísmo. Y no es así, no es así porque realmente Jesús nos vino a traer la palabra del Padre a través de sus labios, y ahí estaba contemplado que él estaba claro de que los judíos, en su manera torcida de llevar la ley, en que ponderaban más importante sus obras de respeto a todas las costumbres judaicas sobre la fe en Dios y sobre la caridad. Al decir caridad, te repito que nos referimos al amor por tus semejantes, al amor por tu prójimo. Estaban perdidos. Entonces Jesús, a través de su muerte en cruz, punto número 1, nos redime del pecado. Punto número 2,
vence a la muerte y vence en manera definitiva a Satanás y sus obras. Y en tercer lugar, él muere por toda la humanidad, no muere solamente por los judíos. Entonces, indebidamente, los judíos se sentían como clase aparte y pensaban que todo giraba en torno a ellos, y no era así. Pero pues así son las cosas. Entonces, hay que entender, sigue pensando, imagínate esos tiempos, los problemas que se daban entre los que estaban entrando a la iglesia cristiana católica provenientes del judaísmo, con todo el rigor que hemos hablado, y los que estaban entrando de la gentilidad. La gentilidad en que en esa gentilidad había no judíos, había paganos, había agnósticos, había no creyentes, y entonces el choque era frontal y fuerte, y se creaba una confusión natural. Entonces, por esta razón, se vio obligado Pablo junto con Bernabé, después de vivir todas las experiencias de sus dos primeros viajes que ya vimos, de las reacciones de los nuevos integrantes de la iglesia y de la necesidad de poner un orden en varios aspectos medulares para que se pudiera ir creciendo en manera organizada, pues te digo que se fueron a Jerusalén y ya vimos lo que sucedió ahí en Jerusalén, que terminó llevándose cada quien cartas que además incorporaron al equipo de Pablo y de Bernabé a Judas y a Silas, o llámale Silvano, Silvano y Silas es el mismo. Entonces, con ellos cuatro regresaron a las provincias de Asia, en las cuales se habían formado comunidades nuevas de la Iglesia Cristiana Católica, con las cartas en que quedaba claro de que no era necesario ser circuncidados y respetar los preceptos mosaicos para ingresar a la Iglesia Cristiana Católica, ni tampoco tenían que observarlos, porque era muy común que esa gente que venía del judaísmo se volvían cristianos católicos, pero seguían haciendo sus oraciones como judíos, probablemente acudiendo el sábado a la celebración del Shabbat, respetando sus costumbres alimenticias, etcétera, etcétera, y hasta sus costumbres de otro tipo, por ejemplo, en la manera de hacer caridad a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, allí todo esto, pues ya entiendes que era muy importante. Pero hay un punto adicional de esto que ya no alcanzamos a ver en la semana pasada y y que es vital para poder entender el tercer viaje de Pablo. Y esto te lo voy a referenciar a través de lo que el padre Carrillo Alday nos va a comentar. En primer lugar, el padre Carrillo Alday nos va a resaltar que hay dos fuentes que nos hablan de lo que sucedió posterior a este concilio de Jerusalén. Uno, que es Lucas, en Hechos de los Apóstoles, y otro, el propio Pablo, en lo que él cita en en el cuerpo de su epístola a los Gálatas. Te anticipo o te lo vuelvo a repetir, hay dos epístolas trascendentales escritas por Pablo para el estudio de acuerdo a los exégetas, a los expertos en Biblia. Una de estas epístolas es la epístola a los Gálatas. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se va a sustentar eh, los fundamentos medulares de pudiéramos decir, de la doctrina paulina. Aquí te voy a dejar, mientras te voy hablando,
esta hoja acerca de la predicación de Pablo a los Gálatas para que nos entendamos mejor. Entonces, me voy a permitir hacerte una pequeña comentario de lo que Lucas nos puso en Hechos de los Apóstoles con referencia a este episodio. Pero, bueno, sí. Quiero darte un dato, además, importante antes de que te dé lectura a esto. Hay otro detalle que vamos a entender mejor, pero que nace este Pedro, Cefas, Kefas, en arameo, que es el que lleva la iglesia, es el sobre quien descansa Jesús de Nazaret la responsabilidad de la iglesia cristiana católica. Él en la práctica se va a dedicar mucho a la palabra entre los judíos. Sin embargo, le va a tocar a Pedro como primacía dentro de ser cabeza de la iglesia, el haber convertido a los primeros gentiles a la iglesia cristiana católica. No sé si lo conoces tú, los que estudiaron conmigo Hechos de los Apóstoles sí lo van a ubicar, pero en el capítulo 10, para ser exactos, de Hechos de los Apóstoles, Lucas, para que entendamos, Lucas nos dice, fíjate, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. Me brinco un poquito, tiene una visión este Cornelio y Dios le dice en su visión, seguramente a través de un ángel. Los ángeles son emisarios de Dios y es a quienes utilizaba y sigue utilizando en muchos momentos Dios para tener contacto con nosotros a través de visiones con sus ángeles. Entonces, Cornelio ve en su visión que le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Y luego le da una instrucción, ve y busca a Pedro, que se encuentra en Jope, y él sabrá qué hacer. Al mismo tiempo, a Pedro se le da otra visión también de parte de Dios, y Pedro se encontraba en la terraza de la casa en la que estaba hospedado, más o menos en la hora sexta. Que la hora sexta son las 12 del día y se disponía a hacer oración. Para Lucas y otros evangelistas, el citar algunas horas reviste una importancia primordial, porque si tú piensas que las 12 del día es cuando está a plenitud el sol, cuando la luz es más intensa, el citar que es esa hora nos quiere dar a entender que hay una luz superior a toda la luz natural que te puedas imaginar, y es la luz que proviene de Dios, y a través de su palabra, ya en su vida, en su ministerio público, también de Jesús. Recordemos que los atributos que tiene el Padre, también los tiene el Hijo por su obra mesiánica que vino a hacer aquí a este mundo. Bueno, entonces me brinco otros renglones más y le dice, en la visión, le dice el Señor a Pedro, porque lo invita a que coma, y este Pedro veía un lienzo en el cual se encontraban muchos animales diversos. Entre ellos había animales
que no acostumbraban comer los judíos por estas prescripciones mosaicas. Y el mensaje que le dice el Señor a Pedro, le dice, no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que de pronto ese lienzo se elevó al cielo. El número 3, recordemos que nos habla de la perfección desde el punto de vista bíblico. Entonces Pedro recibe ese mensaje. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo también en segundo plano Jesús? Que fuera a ver a este centurión y que hiciera lo propio. Entonces, Pedro acude a la casa de Cornelio, que es este militar romano, y ahí ya Cornelio ya lo esperaba junto con toda su familia. Llega Pedro, se postra ante él Cornelio, y Pedro le dice, no, 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 levántate, porque tú y yo somos humanos, ¿no? Total, ahí Pedro pronuncia un discurso con relación a Jesús de Nazaret, y al anunciar la palabra de Jesús, les llega el mensaje a todos ellos, a toda su familia, y se convierten a la fe cristiana católica. Son bautizados por el propio Pedro, y obvio, pues se quedó Pedro seguramente a comer con ellos ahí, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí surge 2 cosas. Una, que pudiéramos decir, aunque Pedro va a tener como tarea principal la conducción de la palabra entre los judíos, y Pablo la va a tener hacia los gentiles, pero la primicia de evangelizar a los primeros gentiles, Dios se la quiso dar a través del Espíritu Santo y por poder de Jesús al propio Pedro. Él fue el que bautiza a los primeros gentiles. ¿Cuál fue la reacción de esto entre la comunidad cristiana católica? Que criticaron a Pedro por haber entrado a una casa de un incircunciso, o sea, alguien no judío. Ahí te das una idea de que pues el grueso de todos los que estaban entrando, por lo menos en Jerusalén, a la nueva iglesia cristiana católica, provenían del judaísmo. Y entonces, en el capítulo 11, Lucas nos dice, los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios, los que bautizó Pedro. Cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea que llegó a la ciudad de Jerusalén, los de la circuncisión, o sea los judíos, se lo reprocharon, diciéndole, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto y les da toda la narrativa, que estaba en oración, que bajó el lienzo, que ahí escuchó la voz que le decía no llames profano a lo que Dios ha purificado, que se repitió 3 veces, que el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearles dudas, y que en ellos cayó el Espíritu Santo y por lo tanto los bautizó con agua, pero vosotros también los bautizó con el Espíritu Santo. Y si Dios le concedió este mismo don por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? También a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Bueno, todo esto nos da un margen de referencia de cómo se movían las cosas en ese tiempo.
Y ahora vamos a entender mejor el efecto de lo que vamos a ver ahorita con Pablo y con Pedro. Por cierto, después de este episodio que narró Lucas, nos habló después de cuando los gentiles, bueno, no los gentiles, perdóname, no, los judíos provenientes del helenismo, después de que fue el lapidado Esteban, el primer mártir de nuestra religión, y la dispersión que eso provocó, se fueron hacia Asia muchos de ellos, y se presume gracias a ellos se fundó la Iglesia Cristiana Católica en Antioquía, en donde ahí en donde ahí, perdóname, me distraje un poco, en donde ahí se nos otorgó el nombre, el gentilicio de cristianos. Entonces, después de todo esto, vamos a continuar qué dice Lucas acerca de esa reunión que tuvo Pablo y que tuvo Pedro. Dice así, permíteme que me estoy aquí encontrando. Te quiero dar también como un punto de referencia. Después de lo que vimos en Pablo, de los problemas que tuvo en Atenas, vimos que estaba moralmente bastante mal y que después de que decidió junto con Bernabé ir a Jerusalén, estaban las cosas más tranquilas porque, porque se había aclarado el punto de la circuncisión y de las comidas, de los preceptos alimenticios de los judíos. Y después nos cita Lucas, que Pablo va a partir para su tercer viaje. Y aquí vas a entender, ¿te acuerdas que vimos que en Corinto, en el segundo viaje, ahí tomó Pablo la decisión de dedicarse a la predicación de lleno ya hacia los gentiles? Esto viene a la mano, a la par de lo que pasó en Jerusalén, en esa reunión con Pedro, Juan y con Pablo. Concretamente, no, ¿cuál? Bueno, con Pablo y también participando Santiago. Y después de ahí ya se regresó Pablo y va a emprender su tercer viaje. Y este tercer viaje va a ser bastante definitivo en las comunidades que va a visitar Pablo, porque viene con confusiones, viene con la moral muy baja por todo lo que ha pasado anteriormente, y, y hay un momento en que no se sabe exactamente por qué se dio, probablemente porque Pedro, como cabeza de la iglesia, una de sus funciones era checar cómo iba funcionando las nuevas comunidades cristianas católicas. Y entonces Pedro acude a Antioquía. Recordemos que Antioquía, la ciudad de Antioquía, no la de Siria, sino la Antioquía de Siria, no, perdón, Antioquía de Pisidia. Allí Pedro lo tomó como refugio desde que Bernabé lo invitó a que fuera ya a Antioquía. Entonces, déjame leerte lo que el padre Carrillo nos dice con relación a un conflicto, por si fuera poco de lo que hablamos, un conflicto entre Pedro y Pablo.
Dice, terminado el concilio de Jerusalén, estamos en el invierno de entre el año 51 y 52. La reunión de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, se dio a finales del 51. Entonces, aquí nos cita el padre Carrillo en el análisis, haciendo una conjunción de lo que cita Lucas en Hechos y lo que cita Pablo en su epístola a los Gálatas. Dice, terminado el concilio de Jerusalén, los delegados a la asamblea, Pablo, Bernabé y los demás, regresaron a Antioquía, sin saber con precisión ni cómo ni por qué motivo. El hecho es que poco después, también Pedro se encontraba en Antioquía. Fue entonces cuando se produjo un serio conflicto entre Pablo y Pedro. Si el concilio de Jerusalén fue hacia octubre del año 51, el conflicto de Antioquía debió de ser en algunos meses después, durante el invierno del 51 al año 52. Pedro y Pablo en Antioquía. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, esto que te voy a leer ahorita, lo tiene referenciado Pablo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago, o sea, de los judíos de Jerusalén, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que llegaron los judíos, se les vio acercarse y separarse por temor de los circuncisos. O sea, que Pablo se retiró un poco a distancia de los gentiles con que había estado por el qué dirán de los judíos, de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Esto desmenucemos. El conflicto no miraba el caso de la circuncisión, solucionado ya en Jerusalén, sino que trataba de otros problemas, el de la convivencia con los gentiles y el del cumplimiento de las normas alimenticias de la ley mosaica, que no se habían tratado en la Asamblea de Jerusalén. Es de saber que más de una de las 2/3 partes de las enseñanzas de los fariseos atañían a las leyes alimenticias, a la pureza ritual de las comidas y la calidad de los productos agrícolas que comían. En donde quiera que había cristianos venidos del judaísmo o de la gentilidad, se presentaba el mismo conflicto respecto a la hospitalidad, la convivencia y las prescripciones alimenticias sobre los alimentos permitidos y los prohibidos. Al llegar Pedro a Antioquía, comía con gentiles, esto es, aceptaba la hospitalidad de los cristianos convertidos de la gentilidad, convivía con ellos y participaba con libertad en la manducación de alimentos, en la comida, en la ingesta que ofrecían estos cristianos. Los hermanos que llegaron de Jerusalén, los antiguos judíos que estaban ahora en la iglesia de Santiago, cristiana católica, pero que provenían del judaísmo, los de la circuncisión, eran cristianos convertidos del judaísmo, celosos cumplidores de las observancias de la ley mosaica,
procedentes de la Iglesia Madre de Jerusalén, cuya cabeza era Santiago, el cual gozaba de una gran autoridad. Al llegar, pues, estos hombres judío-cristianos, Pedro se retrajo de convivir con los cristianos que procedían de la gentilidad. ¿Qué consecuencias trajo esto? La conducta de Pedro al retraerse de la convivencia de los gentiles convertidos y ceñidos a las costumbres tradicionales judías, por temor a las recriminaciones de los judíos cristianos, podría tener consecuencias lamentables. Se podría pensar, en efecto, que los judíos convertidos que seguían practicando la ley eran los verdaderos cristianos de primera clase, o sea, los de la primera generación dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Son judíos. En tanto que los gentiles convertidos, al no cumplir las observancias legales, quedaban reducidos a un segundo lugar dentro de la perfección ante los ojos de los fariseos y ante el qué dirán de los nuevos cristianos provenientes del judaísmo. En aquellas circunstancias concretas, esa manera de obrar de Pedro era reprensible, pues llevaba prácticamente a constituir dos comunidades diferentes, incluso en el banquete eucarístico. Y al contrario, ese era el momento oportuno cuando se reunían judíos y gentiles que Pedro debería aprovechar para manifestar claramente la igualdad absoluta entre los dos grupos de creyentes. Pero en lugar de eso, Pedro se entregaba a la simulación, induciendo a simular a otros cristianos judíos, incluido el mismo Bernabé. Bernabé antes fue judío, recordemos también, igual que Pedro, igual que Pablo. O sea, todos proceden del judaísmo. Ante este hecho y en vista de las consecuencias que podría derivarse, Pablo resistió, o sea, increpó, enfrentó abiertamente a Pedro, diciéndole: si tú siendo judío vives como los gentiles, esto es participando con ellos en todo, ¿cómo con tu conducta vas a obligar a los gentiles a judaizar? Esto es, haciéndoles ver tácitamente que para ser perfectos cristianos deben seguir con las observancias del judaísmo. El incidente de Antioquía se ha alegado a veces como la autoridad de Pedro, pero en realidad más bien agranda su influjo y pone de relieve su gran autoridad, pues su solo ejemplo era tan fuerte que arrastró incluso a Bernabé, al otro personaje de primera línea que junto con Pablo era el paladín de la libertad de los gentiles convertidos. Esta actitud de Pedro no constituye en sí misma un error en el orden de la fe o de las creencias. Se trató con los gentiles, su trato con los gentiles testifica precisamente su ortodoxia. Su culpabilidad era más bien en el campo de la vida práctica, de donde ciertamente se podía deducir consecuencias como la ruptura de unidad de los dos grupos cristianos, judíos y gentiles, que por la práctica de la ley completaba y hacía más perfectos a los cristianos, y por consiguiente se podría inducir a los gentiles a la observancia de la ley judía, lo cual redundaría en un peligro de principios. En otras circunstancias, la conducta de Pedro sería fácilmente justificable, pero frente a Pablo, no más no. Pablo no podemos tacharlo de intransigente. Las circunstancias, el peligro de una falsa comprensión de la conducta de Pedro y de los judíos cristianos, y el hecho de intuir la trascendencia del momento
con la presencia de los llegados del grupo de judíos de Santiago, judíos cristianos, le exigieron a Pablo actuar de esa manera tajante. Las cosas debían quedar bien claras para todos. En Jerusalén se había tratado el asunto de la libertad de los gentiles. La salvación depende solo de la fe en Jesucristo y no de la circuncisión ni de la observancia de las leyes alimenticias. Por otra parte, Pablo mismo obrará en otras ocasiones de manera semejante a Pedro. Poco en Hechos de los Apóstoles vimos que poco tiempo después de estar en Antioquía, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Recuerdas eso? Pablo lo circuncidó. Así que también Pablo tenía cositas que se le podían también recriminar. Pero aquí, pues, ahora sí que a pesar de que no tenía mucho pelo, Pablo se soltó el pelo en contra de Pedro. Pablo manda abstenerse de cosas permitidas únicamente para evitar el escándalo de los hermanos débiles en la fe. A esto es para que tú entiendas lo que se refiere Pablo cuando nos dice que la salvación viene por la fe, en la creencia y en el abrazar la catequesis y la palabra de Jesús y no por las obras. No te confundas, hemos dicho, las obras a que se refiere Pablo es la observancia de las costumbres alimenticias, de las costumbres de culto de los judíos. Esas son las obras que nos cita Pablo. Y no pensemos las obras de caridad, de amor hacia el prójimo. Esas son obras consecuencia de tu fe. Pero aquí Pablo critica la observancia de las obras de las leyes mosaicas dentro de los nuevos cristianos provenientes del judaísmo. Por consecuencia de todo esto, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo se separa de Antioquía. El concilio de Jerusalén había sido preciso y conciso en sus decisiones. El conflicto de Antioquía causó heridas muy profundas en los cristianos. La unidad de esa comunidad formada por cristianos venidos del judaísmo y procedentes de la gentilidad había quedado rota. ¿Cuál habrá sido la suerte de la comunidad cristiana mixta de esa metrópoli de Antioquía? A falta de documentos podemos suponer tres situaciones. Uno, algunos gentiles cristianos se sometieron totalmente al judaísmo, circuncisión y observancia de la ley, aún siendo cristianos católicos. Punto dos, otros, sin recibir la circuncisión, aceptaron las prescripciones alimenticias de la ley judía para no romper con sus hermanos judío-cristianos. Una tercera opción, un tercer grupo de cristianos gentiles rompió con todo judío como los judíos habían roto en determinado momento con ellos. En esa situación, Pablo no podía seguir siendo dependiente de esta comunidad fraccionada de Antioquía y se separó definitivamente. Hasta ese momento, toda su actividad misionera respondía al mandato recibido de la iglesia de Antioquía, de la comunidad de Antioquía. En adelante, eso ya no iba a ser posible. ¿Qué podría hacer entonces Pablo? Debió de pensar y reflexionar sobre su propia vocación. ¿Acaso no he recibido directamente del Señor la vocación de ser apóstol de los gentiles? Por esa razón, escribiría más tarde en su epístola a los Corintios: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esto lo cita en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 9, versículo 1. Bueno, irá pues a los gentiles, Pablo, sin necesidad de ser enviado por Antioquía, ni por alguna otra iglesia particular,
Su mandato le había venido directamente del Señor que lo había enviado. Se comprende así la presentación audaz que hace de sí mismo Pablo en su epístola a los Gálatas. Me refiero Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por un hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Así comienza Pablo su epístola. Y continúa en la epístola a los Corintios, reforzando esta idea. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice Pablo, es que como algunos necesitamos cartas de recomendación o pedirlas, vosotros sois nuestra carta, redactado por ministerio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. A partir del incidente de Antioquía, Pablo vio más claro que no era posible la coexistencia de comunidades mixtas, la de judío-cristianos que siguieran observando las prescripciones de la ley y las de cristianos gentiles totalmente libres de esas observancias. Siendo así, es comprensible que los cristianos de Jerusalén, años más tarde, en el Pentecostés del año 56, recomendaron a Pablo cuando él llegó a la ciudad santa. Esto lo citan en Hechos de los Apóstoles, lo que te voy a decir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 20 y 21. Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Y después Pablo culmina poniendo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, la justificación es tener derecho a la salvación. Entonces Pablo, después de todos estos episodios, se volvió más claro en definir de retirarse de la iglesia de Antioquía, de apartarse de predicaciones a los provenientes del judaísmo, en abrazar más de lleno a los gentiles, en definir bien, como aquí vemos en esta redacción de los principios de su obra con los Gálatas, de su predicación, para poder seguir adelante. Entonces, era muy importante tocar estos dos puntos, porque estos son previos al tercer viaje de Pablo, pero tomando en consideración todo esto que sucedió, vamos a entender perfectamente que el tercer viaje de Pablo es un viaje selectivo, es un viaje en el que no va a haber muchas novedades en cuanto a nuevas comunidades, van a ser pocas, y que se va a dedicar primordialmente a reforzar el ministerio de sus segundos que estaban manejando las comunidades, el dedicarse a la predicación y sus segundos a la mesa, lo que decían ellos, que era la atención a los necesitados y al culto, a las reuniones en el que compartían el pan, en el que recordaban también la muerte y resurrección de Jesús, en el que tenían cantos y tenían comunión entre ellos. Pero aquí se da el gran cambio de este Pablo. Por esa razón entenderás tú que ya a estas alturas ya había escrito la epístola a los
Tesalonicenses, las dos epístolas, la primera epístola, perdón, mas sin embargo, y también una a Corintios, mas sin embargo, lo que va a sustentar en la epístola, los Gálatas, va a ser trascendental porque es donde viene la práctica de todo lo que esta noche estuvimos reflexionando y aprendiendo. Y va a culminar todo esto con la última epístola que él en el cautiverio va a dirigir a los romanos, eh, porque ahí es ya una epístola con alcances universales, aunque él no lo había previsto así, él pensaba nada más en las iglesias de Asia que había él tenido contacto, pero pues son las dos grandes epístolas. Pero ya estamos listos con este estudio de estas diferencias que debemos de decir, ten cuidado, no satanicemos, perdón por la palabra, pues no critiquemos a Pablo ni a Pedro por lo que sucedió. Son situaciones derivadas del crecimiento de las comunidades y de la proveniencia de sus integrantes. Y probablemente tú ponte en los zapatos de uno y de los de otro, y probablemente hubieras tenido conductas similares a la de ellos, a la de Pedro para no evitar confrontamientos, a la de Pablo por decir, tenemos que pintar una raya. Yo no sé por cuál te hubiera sido, pero en realidad el que maneja la obra es el Espíritu Santo, porque por instrucciones de Jesús, del Señor, que es el que nos trajo la palabra de Dios Padre a través de él, y entonces por la palabra de Dios, por el poder de Jesús y a través del Espíritu Santo, ellos son los que van a ir obrando los grandes cambios y van a permitir que a pesar de estas diferencias trascendentes entre Pedro y Pablo, perdure el espíritu de la nueva iglesia cristiana católica en lo más importante. Y veremos que va a pasar el tiempo y va a haber un respeto en la observancia y en el respaldo de Pedro a Pablo y de Pablo a Pedro y de todos los que integran la comunidad. Entonces, unidos en lo de fondo, en lo trascendente y haciendo a un lado las diferencias circunstanciales que como tú podrás observar tristemente en nuestros días se siguen dando en nuestra querida Iglesia Cristiana Católica. ¿Cuántas veces tenemos diferencias con integrantes de nuestra comunidad, con otros grupos de pastoral, hasta con el mismo párroco o con alguno de los sacerdotes que están ahí? Nos sentimos cortados a manos nosotros y que nada más tenemos la verdad absoluta en la forma de ver las cosas. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener visión y aterrizar bien todas nuestras cosas y en lo trascendente y fundamental, todos unidos con Cristo, el Rey del universo. Bueno, quiero pedirte, ya estamos por terminar nuestra sesión de hoy, te quiero, además de pedir que mandes tu constancia, te quiero pedir que observes esta ilustración que te pongo ahorita. Si puedes, toma nota de, de lo que está en la parte inferior. No la pude ahora retocar, no vino mi asistente, pero la vamos a retocar y la vamos a enviar para que tú la tengas. Aquí estás viendo que tenemos citación de nuestros cursos, tanto en YouTube como en Facebook y en el propio Zoom. La intención de esto es que estamos subiendo desde hace algunas semanas nuestras clases de Zoom también a YouTube y a Facebook. Y lo estamos haciendo con la finalidad de que juntos podamos lograr el llegar hasta los confines de la tierra. Me ha dado mucho gusto ver algunos testimonios de integrantes de nuestro grupo que están tratando de llegar a compartir nuestro conocimiento con otras personas. Felicidades, eso es lo que debemos de hacer. Y esto que estamos haciendo, que te estoy presentando ahorita, es un esfuerzo para llegar a muchos más y que nosotros, tú, yo, podamos ser agentes transformadores y llevar la catequesis a quienes no conocen la buena nueva, el Evangelio, y que podamos llevar a plenitud una de las
tareas que recibimos desde nuestro bautismo: ser sacerdotes, reyes y profetas. Entonces, amparados en eso, te vamos a hacer llegar en breve, pero si tú puedes irlo divulgando, es importante. La otra cosa que te quería comentar es que quiero que tú me ayudes. Yo tengo pensado, en principio, no dar las clases de la última semana de diciembre y la primera de enero. Por lo tanto, nuestra última clase sería el día 18 de diciembre y comenzaríamos de regreso en la segunda semana de enero. Pero quiero saber tu opinión, si estás de acuerdo o ves algún problema para que ajustemos nuestro calendario y podamos sacarle el mejor provecho. Entonces, por favor, cuando puedas, coméntame si te parece apropiado que suspendiéramos las clases de la última semana de diciembre y la primera de enero para poder disfrutar más la familia, las fiestas de fin de año, y a lo mejor sales de vacaciones, no sé, que tengamos más libertad y podamos disfrutar también de lo padre de la vida. Entonces, agradezco mucho tu atención, eh, y agradecemos sobre todo a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado esta noche como todas las ocasiones. Deseo que tengas una bonita noche, una excelente semana y que tengamos oportunidad de volvernos a encontrar aquí el lunes de la próxima semana. Que descanses. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Me has dado un nombre que marca mi misión y quieres que se cumpla en mí tu plan de amor. Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón.